En esos días, leyendo las noticias, eso sí, no importante de qué parte del mundo sea, la noticia siempre es la misma. Me percaté que en estos días hay una palabra que resuena por todos lados. Esta palabra común es la llamada inflación. La inflación ha llevado a que tengamos nuevos pobres y que la canasta básica tenga precios por los cielos. Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién es el responsable? ¿Qué dice la iglesia de todo esto? Aquí te explicaremos como católicos qué nos manda a hacer dentro de la doctrina social de la iglesia para poder erradicar la inflación. Comenzamos. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Gracias por estar aquí. Política y Fe. Política y Fe. Antes de continuar, da clic a la campanita y suscríbete a nuestro canal. Desde la Revolución Industrial, la jerarquía de la Iglesia Católica ha mostrado una mayor preocupación por el tema social y desarrolló lo que hoy conocemos y que muchos desconocen, que es la doctrina social de la Iglesia, que está plasmada en múltiples encíclicas y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo económico es parte de esta doctrina. Eso sí, antes de seguir quiero hacer una aclaración. La palabra social no tiene nada que ver con socialismo y más bien sirve para separar la doctrina del catecismo, para poder diferenciar los pecados y enseñanzas y la visión de la iglesia sobre cómo debe ser la sociedad. La actual doctrina social arranca en el año de 1891 con la encíclica Rerum Novarux del Papa León XIII. En ella, la iglesia defiende dos principios que son una constante en su visión de la economía: la libertad económica, esto como una faceta de la libertad humana, y la de la propiedad privada, en tanto cumpla una función social y aporte al bien común. Todo esto en un marco de solidaridad donde, por ejemplo, los impuestos pagados por los que más tienen permiten proteger a los que menos tienen y garantizarles oportunidades similares al resto de la sociedad. Se defiende el derecho a la propiedad privada de toda persona, pero se exige que la riqueza no solo beneficie a su dueño, sino a toda la sociedad. Este es un asunto complejo y puede prestarse a malas interpretaciones. El tema del destino universal de los bienes no significa que haya que repartir todo entre todos, sino que aquellos que tienen riquezas las deben usar productivamente. Por esta razón, la visión económica de la Iglesia apoya explícitamente al libre mercado, por ser este el mecanismo que permite garantizar que los productores compitan y logren mayores niveles de eficiencia. El Papa Juan Pablo II dijo en una encíclica que el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Ojo con esto, y presten mucha pero mucha atención. Al defender el libre mercado, la iglesia no se está convirtiendo en neoliberal, sino que está defendiendo el mejor mecanismo para que las sociedades sean productivas y aumenten la riqueza. Todo esto en un ambiente de libertad. Ahora bien, veo con mucha preocupación la inflación que carcome los salarios y provoca que la gente no pueda llegar al fin del mes. Eso hace más tensa la situación social en los países desarrollados como en los subdesarrollados. La pobreza y la falta de alimentos que hoy se empieza a vislumbrar en algunos sectores del mundo, y como siempre, los que más sufren son los más pobres de los pobres, los preferidos de Cristo. La lucha contra el hambre exige que superemos la fría lógica del mercado, que se centra en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una simple mercancía. Debemos adaptar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan un rostro humano,
porque muchos modelos los han perdido. El Papa Benedicto dijo: la iglesia será más pequeña, perderá muchos privilegios, será más humilde y auténtica y encontrará energía para lo esencial. Esto lo pienso que así fue, porque el avance de la secularización en Europa, algo que me está tocando vivir y luchar contra eso. Por esa razón decidí empezar este proyecto de fe, más para no caer en ese tentáculo donde racionalizamos a Dios y se nos olvida lo que realmente es importante ante estas crisis, por lo que pasamos actualmente. El Papa Francisco manifiesta lo siguiente: la vocación de la iglesia no son los números, sino evangelizar. El verdadero problema no es que seamos pocos, definitivamente, sino que la iglesia evangelice. Y esto, mis hermanos, es lo más importante, porque no podemos ser solidarios con los demás si no conocemos la fe. No podemos ayudar ante esta inflación a aquellos que realmente lo están pasando mal si no logramos empatizar y no ver el rostro de Jesús reflejado en ellos. Entonces, como cristianos o como católicos, hemos fracasado. Es triste comprobar en ocasiones la deliberada falta de claridad de algunos de los miembros de nuestra iglesia, ya sea con su silencio o con sus omisiones. En nuestros países, constantemente se debe apelar a la solidaridad para enfrentar o resolver casos o situaciones puntuales de dolor, enfermedad, miseria o abandono. Pocos, pero muy pocos, conocen o saben qué es la solidaridad desde la óptica del magisterio de la iglesia, y se tiende a confundirla con la filantropía. Cualquiera puede hacer filantropía, cualquiera puede dar un trozo de pan o una moneda, pero solidaridad para el cristiano es mucho más que un trozo de pan, que dar una moneda o una prenda de vestir usada. Es mucho más que eso. Recordarles a mis hermanos en Cristo que no basta con las acciones solidarias a modo de flor de un día y que luego desaparecen. No bastan las curaciones de la herida que muchas veces ocultan o disimulan la verdadera infección que va por dentro. No podemos ser católicos si realmente ante esta inflación no compartamos lo mucho que Dios nos da con aquellos que le están pasando y viéndose mal por los altos precios de la canasta básica. No podemos hacernos del ojo pacho e ignorar el problema en el que estamos viviendo. No podemos ir a la misa el domingo y en el yo confieso manifestar que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. No basta solo con rezar, mis hermanos en Cristo. Hoy en día lo más importante es que como hermanos en Cristo seamos solidarios ante esta inflación, que les aseguro no fue provocada por ningún pobre, sino por algunos ricos para ser más ricos y a los pobres hacerlos más pobres. Dios los perdone a esas personas que matan a base de hambre y miseria. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.